En este texto de Connell, del año 1978, sobre la organización social de la masculinidad, lo que pretende la autora es poder establecer un marco teórico a través del cual poder trabajar la masculinidad a un nivel de análisis mucho más profundo. ¿Por qué? En esa época, diferentes corrientes intentaron establecer una definición sobre qué era la masculinidad o aquello masculino. La autora repasa estas definiciones, las critica y lo aprovecha para poder establecer una definición mucho más integral de qué es la masculinidad y qué repercusión o qué reflejo tiene esto en las estructuras de relación de género dentro de nuestras sociedades. A forma de resumen muy esquemático, vamos a ver estas definiciones y cuáles eran los puntos débiles que Connell menciona y que evitaron que se pudiera hacer esa integración más transversal de lo que era la masculinidad. Desde un enfoque más esencialista, se establece que lo nuclear de lo masculino es aquello que define la masculinidad, son aquellas características de sus vidas. ¿Cuál es el problema de esta definición? Es demasiado arbitraria. ¿Qué es lo que se establece como esencial de lo masculino, ¿no? ¿Qué cogemos y con qué criterios de qué es lo masculino? Aquí hay un sesgo que evita el asentamiento de esta definición. Cuanto a la corriente positivista, vemos que lo define, de forma muy simplista, como aquello que los hombres realmente son. De la misma forma que con la definición esencialista, hay un problema de sesgos de asunciones sobre géneros y encima más si hay esa previa categorización, ¿no?, sobre hombres y mujeres. Esa diferenciación más categórica evita que haya una definición demasiado... que sea una definición al fin muy poco concreta. A nivel de las definiciones normativas, se reajustaron un poco más a la última definición hecha por los positivistas y establece que la masculinidad es aquello que los hombres deberían ser o llegar a ser. ¿Cuál es el problema con esta definición? Son unas representaciones, unos referentes de la masculinidad que muy pocos hombres cumplen. Es decir, tenemos una definición normativa que se basa en una minoría de un grupo muy elevado. Por lo tanto, es muy poco representativo, lo que resulta en una definición insostenible. A nivel semiótico, aquí ya se empieza a establecer un sistema de diferencia simbólica entre lo masculino y lo femenino, considerando la masculinidad más como aquello no femenino. En esta definición, Connell tampoco establece una crítica demasiado estricta y más bien lo comenta como una definición muy efectiva en cuanto al estudio de los análisis culturales feministas y postestructurales de género, como ahora posteriormente veremos. Connell, una vez revisado estas definiciones realizadas a lo largo de los previos estudios, establece la masculinidad de la siguiente forma. Dice, la masculinidad es la posición en las relaciones de género, sus prácticas y los efectos que producen en la experiencia personal, la personalidad y en la cultura. Es decir, la masculinidad es como esa posición dentro de las relaciones de género de la sociedad que se expresa a través de sus prácticas sociales y que tiene una repercusión, unas consecuencias, tanto a nivel corporal, a nivel personal, como a nivel de sociedad y de cultura. Connell establece la masculinidad dentro de un escenario reproductivo, en el sentido de que establece que el cuerpo es algo como un referente básico dentro de ese sistema, pero que no es exclusivo ni tampoco el centro. Esta masculinidad, esta práctica que comentábamos en la definición de Connell, se lleva a cabo a través de procesos de configuración. Es decir, una persona, dentro de su posición en las relaciones de género, nace con unos predeterminados estándares que luego puede ir configurando a través de sus procesos esas prácticas que lleva a cabo con su vida cotidiana. Esto da una cierta maleabilidad, un dinamismo al género que permite a cada persona crear su propio proyecto, ¿no? Es como dentro de la masculinidad cada persona puede ir un poco estableciendo qué tipo de masculinidad puede ir adoptando, porque hay diferentes tipos de masculinidad, como veremos ahora posteriormente. Esta estructura de las relaciones de género se basan en tres pilares fundamentales. El primero, las relaciones de poder, el patriarcado, cómo las mujeres son subordinadas ante la dominación del hombre. En segundo lugar, las relaciones de producción, esa desigualdad que se da en el reparto del producto de trabajo tanto laboral como social, que sitúa a los hombres en esa posición de dominación
en el que esa desigualdad les favorece. Y por último, el concepto de catexis, también traducido como el vínculo emocional, como la energía emocional ligada a un objeto es trasladada a la mujer y como el hombre pues basa eso para también seguir estableciendo su posición de poder dentro de esa estructura de las relaciones de género. Vemos que estos tres pilares se pueden aplicar tanto a la vida cotidiana de cada persona como a nivel estructural de la sociedad. Es decir, las relaciones de género y sus estructuras es algo que involucran no solo las prácticas, conductas de cada uno, sino que son presentes en todas las estructuras, en todas las esferas de la sociedad. Como comentábamos, dentro de la masculinidad, como la posición de dominación en las relaciones de género, también hay dentro de la propia masculinidad otras tipologías que refuerzan ese rol de dominación. ¿Quién está en la cúspide de la pirámide? ¿Quién está arriba? La masculinidad hegemónica, definida como la dinámica cultural que sostiene y garantiza la posición de liderazgo de los hombres, ¿no? Esa dominación frente a las relaciones de género también se traduce dentro del propio grupo masculino. ¿Qué encontramos? A otras masculinidades como la subordinada, aquella que sufre la opresión directa más explícita de las masculinidades hegemónicas. Estamos hablando de exclusiones, abusos, violencias, todo tipo de discriminaciones dentro del grupo de los hombres por el hecho de no ser esa masculinidad que se había establecido a nivel más normativo. Las masculinidades cómplices, por otro lado, son aquellas que se vinculan dentro del proyecto de la dominación masculina, pero que no lo llegan a hacer de forma tan explícita como la masculinidad hegemónica. Es decir, son aquellas que participan dentro de ese mantenimiento del rol de dominación masculino. ¿Cómo lo llevan a cabo? Con procesos sociales tan normalizados como son el matrimonio, la paternidad o la propia vida comunitaria. Por último, la masculinidad marginada es aquella masculinidad que ha sido como casilla excluida y que está muy interrelacionada con la conexión de la masculinidad con otras estructuras como son la clase o la raza. Muy curioso que posteriormente veremos cómo esta masculinidad marginada, la masculinidad hegemónica la utiliza no solo como para reforzar su rol hegemónico, sino como también para adoptar aquellos aspectos que le interesan dentro de su propia masculinidad para irla evolucionando e irla como perfeccionando de alguna forma para irse adaptando a los diferentes cambios sociales que se van dando. Por último, Connell reconoce el género como un producto de la historia de alguna forma, ¿no? De cómo las diferentes prácticas sociales han llevado a cabo que el género se constituya como está actualmente con estas relaciones. ¿Cuál es la cuestión? Que esos cambios, esas dinámicas han sido llevadas a cabo por personas. Es decir, el propio género también tiene un rol de productor dentro de la historia. Con esto, la autora aprovecha para poner énfasis en la agencia que tienen las propias personas para que estas relaciones de género vayan evolucionando, ¿no? Comenta el conflicto de intereses, que principalmente ha sido lo que ha movido más a esa agencia, en cuanto a las diferentes posiciones frente a hombres y mujeres. De cómo el interés de los hombres era mantener esa posición de dominación con sus prácticas sociales, y el interés de las mujeres, en este caso, era el de generar un cambio, ¿no? En el de poner en evidencia esta desigualdad dentro de las relaciones de género para poder buscar algo más equitativo. A nivel de las prácticas sociales, Connell menciona que este conflicto de intereses, como antes también comentamos, es algo estructural. No es solo algo que se lleve a cabo en prácticas sociales y se quede ahí, sino que eso es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel de toda la estructura social. Por último, este conflicto de intereses lo que pone en evidencia es un estado de crisis, o de ruptura más bien y transformación, de esas relaciones de género. Lo que da pie o con lo que pretende Connell, entiendo con este texto, a llevar a cabo más acciones, ya sean más investigaciones sobre la masculinidad y ese estado de ruptura o transformación, el cual puede poner en evidencia unas asunciones que hasta el momento se habían normativizado y que pueden dar lugar a una sociedad, a un cambio dentro de esa estructuralidad de las relaciones de género que sean mucho más, menos injustas frente a la femineidad. La última frase que me ha gustado mucho de Connell
menciona nadie es un espectador, o más bien se diría nadie es solo un espectador. Todos participamos dentro de esas estructuras de las relaciones de género, pero es muy importante ser consciente de lo que significan y del poder que tiene cada persona dentro de ese dinamismo de su proyecto de género para empezar a generar cambios dentro de esa estructura de dominación de la masculinidad dentro de las relaciones de género.